Dice la palabra del Señor. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Repartió los bienes. Muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya va a llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, pero no daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantando su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzaos en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y luego cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y el llamado a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y habiéndote desobedecido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cierre sus ojos, iglesia. Creemos en el poder de la declaración y repita conmigo esta noche: querido Dios, en esta noche yo te doy gracias por tu hermosa palabra. Háblame, Señor, a través de ella, y enséñame a amarla, a vivirla cada día de mi vida. Señor Jesús, usa la vida de mi pastor con palabras de ciencia, revelación, profecía. Señor Jesús, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: ¡Amo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que cuando usted dice amén, amén, parece como que le cuesta, ¿verdad? Amén, amén y amén. ¿Sabe lo que significa amén usted? ¿Cuántos saben lo que significa el amén? A ver. ¿Cómo? Así sea. Quiere decir, cuando usted pronuncia amén, usted diciendo: así sea, Señor, tu palabra. Amén. Así sea, Señor, lo que vas a hablar hoy en mi vida. Así sea lo que hoy tengas, Señor, para mi vida a través de tu palabra. Eso está declarando. Ahora usted me dirá: pastor, ¿hace falta que...? No, no hace falta. Pero lo que quiero decirle es que usted crea lo que está diciendo. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Porque usted por ahí lo dice: bueno, porque hay que decirlo, el pastor quiere que lo repitamos. No, no, no es el hecho eso.
El hecho que usted crea lo que va a recibir esta noche. Usted no viene aquí para decir, uy, qué lindo que está la iglesia, qué lindo que están las plantas, crecerán esas plantas, ¿no? Que vamos a ver qué pasa, pastor, si llega al techo. Usted no viene para eso, usted viene ¿para qué? Para que Dios le hable. ¿Sí o no? Decir al que tenés al lado, vos venís a la iglesia para que Dios te hable. No para que hables de mí, decirle. Pero claro, iglesia, a veces estamos tan acostumbrados a lo que se hace acostumbradamente, que lo hacemos sin pensar y creer que Dios va a hacer algo hoy. Pero déjeme decirle, cada vez que nosotros íbamos con toda mi familia, siempre íbamos con la expectativa de que Dios algo iba a hablar a nuestro corazón. Y aunque a veces estábamos todas las reuniones sirviendo, pero cuando llegaba el momento de la palabra, nos sentábamos con la pastora y mis hijas y escuchábamos atentamente a lo que Dios nos quería hablar. Porque sabíamos que en algún momento Dios tenía algo para nosotros. Y no nos queríamos ir de la reunión que participábamos sin que Dios nos hable. Porque si decíamos que Dios estaba ahí, entonces queríamos que Dios nos responda también. Y Dios nos respondía. Pero era la actitud de nuestro corazón. Mire que había reuniones, y no sé por qué estoy contando esto, pero había reuniones que nosotros empezábamos a las 4 de la tarde y nos íbamos a las 12 de la noche. Porque allí en nuestra iglesia central tiene varias reuniones, hasta el día de hoy tiene varias reuniones, pero como mis hijas, y aún inclusive, si ustedes no sabían, la pastora danzaba, no sabe cómo danzaba la pastora, impresionante. Es más, la confundían con una chica más, porque era jovencita igual que todas las demás. Entonces, ¿qué pensaba? La reunión a las 4 y a las 4 tenían que danzar. Y danzaban a las 4, danzaban de las 6, danzaban de las 8 y nos quedábamos todas las reuniones. Pero estábamos felices porque en cada reunión Dios nos hablaba. Por eso digo que el esfuerzo que hacemos para Dios es un esfuerzo que sí vale la pena, iglesia. Yo sé que muchos de ustedes quizás dejaron sus hogares con familias, quizás dejaron cosas para poder estar hoy acá, pero Dios les va a recompensar mucho más por lo que ustedes dejaron, porque Dios vio la actitud de sus corazones para con usted, para con Él. Y Dios es un Dios que sabe pagar bien. Así que esta noche Dios te va a bendecir grandemente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, como yo sé que usted quiere recibir, no tengo límite de horario. Ah, mentira, quédese tranquilo. Pastor, mañana es feriado, quédese tranquilo. No importa el tiempo. Yo sé que Dios, mire, esta palabra, porque es una palabra que tantas veces la hemos escuchado. ¿Quién no ha oído la parábola del hijo pródigo? Creo que la gran mayoría de los que hoy estamos aquí la hemos escuchado de una u otra forma. Y hemos tenido quizás muchísimas evidencias de esa parábola hacia nuestras vidas. Pero mientras preparaba hoy esto, desde anoche el Señor no me dejaba dormir de vuelta. Y yo digo que cada vez que el Señor no me deja dormir, sí, no me puedo resistir. Tengo que levantarme sí o sí. O Dios va a hacer siempre lo posible para que me levante. Y me levantaba con esta parábola. Y me levantaba con esta parábola. Y todo lo que el Señor me hacía recordar de esta parábola, me recordaba mucho mi infancia. Hoy es un día muy especial, donde muchos hemos celebrado este Día del Padre. Y para mucha gente es algo agradable, hermoso. Yo en mi caso tengo todavía a mi padre, aunque no pude verlo hoy. Por una cuestión de distancia, él está en un lugar donde no pude ir. Pero el tenerlo, el saber que lo tengo todavía presente, para mí es una gratitud. Y sabemos que mucha gente tiene esa posibilidad de tener todavía a su papá. Hay otros que no, que lo han perdido. Inclusive mucha gente recientemente han perdido a sus padres. Y hay otra gente que yo digo que los tienen, pero a la vez no lo tienen. Porque la relación, porque esa relación que tuvieron con sus padres nunca fue la mejor. Y mucha gente, cuando no tuvieron esa relación buena con sus padres, optaron por decir,
mi padre ya para mí no vive más. No sé si ha escuchado personas que aún teniendo su padre en vida les dice, para mí mi padre murió. Es muy feo y muy triste escuchar esto. Porque la misma Biblia nos dice y nos habla en uno de los grandes mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no lo dice que lo honres porque si te dan algo bueno o si te dan lo que a vos te agrada. Debes honrarlo por una cuestión de un mandato de parte de Dios. Porque sabe Dios que eso es un beneficio para ti y para mí. La Biblia lo dice. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, dice, larga vida tendrás. Y es tal cual, iglesia. Y yo puedo decirles que desde el lado de mi relación con mi padre aquí en la tierra, nunca fue la mejor. Creo que en muchas oportunidades les he contado. Y siempre digo yo que si Cristo no hubiera llegado a mi vida, quizás hoy yo hubiera sido una de esas personas que diría, mi padre para mí no existe. Pero sin embargo, cuando Cristo llega, todo eso cambia. Hoy amo a mi padre, hoy lo honro, lo respeto. Y realmente quisiera, y siempre les dije, terminar mi vida en esta tierra, verlo sentado en ese lugar, glorificando a Cristo. Y en esa condición, mucha gente es feliz y mucha gente no. Entonces yo decía, Señor, es muy difícil para mucha gente el creer que tú eres nuestro Padre Celestial. Hay gente que llega aún a la iglesia y no lo puede tomar a Dios como un padre. Siento que la Biblia lo describe. Hay muchos pasajes, inclusive Cristo mismo, cuando en un momento los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué fue lo primero que utilizó el Señor? Padre mío, que estás en los cielos. ¿Sabían ustedes que antiguamente, en el Antiguo Testamento, no se nombra mucho la palabra Padre? Pero cuando Cristo llega, el Señor hace una relación que se había perdido en el ser humano, la relación de padre e hijo. Por eso Él demuestra en todo su ministerio la relación que Él tiene con el Padre. Él le dice, si ustedes me ven a mí, al Padre lo verán. Porque el Padre y yo uno somos. Y comienza a nombrarlo al Padre en todo su ministerio. Quiere decir que el vínculo por el cual hoy nos relaciona como hijo y como padre es Cristo. Cristo hoy nos da la posibilidad de volver a ser nosotros esos hijos para con nuestro Padre Celestial. Y yo titulé este mensaje, la paternidad de nuestro Dios. Porque necesitamos entender, iglesia, que tenemos un Dios que es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos ama. Dilo conmigo esta noche, mi Padre, aquel que habita y reina por los siglos de los siglos, me adoptó y me hizo su hijo. Yo lo creo, yo lo declaro y yo lo confieso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos todavía. Ahora yo podría nombrarles muchísimos pasajes de la Biblia que afirman lo que le estoy diciendo, pero vamos a ir a uno. Romanos 8:15. Vaya conmigo, Romanos 8:15, y mira allí lo que expresa la palabra. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Se dan cuenta que usted y yo tenemos su vínculo relacionado como hijo y como padre? Quiere decir que nuestro Dios no es tan solamente el Dios poderoso que conocemos, el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios invisible, sino es nuestro Padre. Diga conmigo, mi Dios es mi Padre. Dígalo otra vez, mi Dios es mi Padre. Ahora, eso es lindo pronunciarlo, pero yo quiero que usted lo viva.
yo quiero que usted realmente lo atesore en su corazón. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque cuando uno no tuvo la imagen, por decir así, o el vínculo de un padre en esta tierra, es difícil ver a Dios como nuestro Padre. Y eso a mí me sucedió. Mi padre no fue el padre ideal que hubiera deseado. No quiero destacar mucho de él. Solo puedo decirle que él sí fue responsable como padre. Nunca dejó que nada nos faltara. Pero a veces yo digo que la relación de un padre y un hijo no solo está relacionado con lo que tú necesitas, con lo material. También hay un vínculo emotivo, emocional, que necesitamos tener. Y a veces no lo tenemos. Y a veces hay gente que tiene mucho para darles a sus hijos, pero están lejos de sus hijos. Porque esos hijos lo único que necesitan es una atención, el escucharlo, el aconsejarlo, el decirle: hijo, yo estoy contigo siempre. Son cosas pequeñas, pero que son muy poderosas y válidas en el crecimiento de una persona. Y esta relación de padre e hijo muchas veces yo digo que son muchas veces aquellas cosas que se oponen cuando uno viene a Cristo. No puede considerar a Dios como un padre, solo lo tiene a Dios como alguien fuerte, grande, poderoso, como alguien que está por encima de todas las cosas. Pero Jesús nos dio una gran enseñanza. Jesús nos enseña a través de esta parábola que nuestro Padre es un Dios que se relaciona, un Dios que te escucha, un Dios que está siempre, un Dios que quiere caminar contigo y que quiere conversar, que quiere escucharte cuando estás feliz, que estás contento por lo que viviste, por lo que pasaste, pero también quiere escucharte cuando no sabes qué hacer, cuando estás confundido, confundida, cuando te hieren las cosas, cuando te lastiman, cuando los problemas llegan y no sabes cómo actuar. Ese es nuestro Padre también, que está en todo momento. Es el que dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo siempre donde quiera que vayas. Y en esta parábola yo puedo encontrar tres cosas importantísimas para saber y entender justamente cuáles algunas de las características de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que usted se las lleve y la atesore en su vida, en su corazón esta noche. Y que aún usted lo pueda vivir, pero a la vez le pueda dar a aquellos que lo necesitan. Hoy tenemos gente aquí, y déjeme decirle, agradecido a Dios, gente que está en la calle, pero que hoy está aquí escuchando la palabra de Dios. Y sé que esta palabra va a llegar a lo más profundo de su vida. Mire, siento que esta palabra va a ser liberadora esta noche. Dios va a traer libertad esta noche. Yo no sé cómo Dios se va a mover, pero cada vez que le digo: Señor, cada vez que me permites predicar tu palabra, te pido que llegues a lo más profundo del corazón de esa gente. Que ellos sepan que no soy yo, que eres tú quien les está hablando a su vida. Y esta noche Dios va a traer libertad. Créalo, iglesia, siento en el Espíritu que Dios va a romper cadenas esta noche. Se va a romper esa idea de saber que su Padre, por más todo lo malo que hizo, hay un Padre Celestial que lo está esperando. Hay alguien que lo está queriendo recoger y hacerle entender que Él lo ama, a pesar de aquel padre que nunca estuvieron, que nunca fueron lo que tenían que haber hecho. Y yo veo algunas características. Número uno, la primera que veo es en el versículo 17. Si lo pueden poner ahí, mi hija. Miren lo que dice el versículo 17. Usted lo estará leyendo allí, pero déjenme buscarlo a mí porque me fui de Lucas 15. Lucas 15. El versículo 17 dice la Biblia: y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Lo primero que yo veo aquí
veo a un padre que está presente en el recuerdo de un hijo. ¿Me escuchó? Veo a un padre que está presente en el recuerdo de un hijo. La Biblia dice que el hijo volvió en sí. Algunos describen que ahí tuvo convicción, que ahí se dio cuenta la condición que estaba. Se dio cuenta la decisión que había tomado era la más cerrada y equivocada. ¿Le pasó alguna vez a usted darse cuenta que la decisión que tomó no era la correcta? ¿Le pasó alguna vez a usted que estando en la condición que estaba usted se acordó de alguien que le dijo que era bueno y mejor para nosotros? ¿Nunca le pasó? Pero aquí encontramos, iglesia, a un muchacho que se recuerda de dónde había salido. Y yo veo aquí la característica del padre. Cuando un padre es de influencia para un hijo, ese hijo nunca se olvida quién es su padre. Pueden pasar los años, pueden pasar las peores cosas, pero nunca se olvida lo que el padre marcó. Por eso se dice estadísticamente que un padre es el que marca muchas veces la identidad de un hijo. ¿Y por qué cree usted que hoy, en el mundo y en la sociedad que vivimos, lo primero que quieren quitar es la paternidad? Y no le estoy diciendo con esto quieren sacar al hombre, quieren sacar lo que influye en la vida de un hijo. Y cuando nosotros influyemos en nuestro hijo para bien o para mal, ese hijo nunca se olvida de eso. Conozco hijos de que años que dejaron de ver a su padre porque su padre no hizo lo correcto. Y cada vez que vos hablas del tema, ese hijo siempre saca a reducir lo que el padre, lo malo que hizo en su vida, porque nunca se puede olvidar. Pero también escucho de personas que hoy no tienen su padre y lo que han remarcado en su vida, y cada vez que hablamos del tema de su padre, recuerdan lo bueno que su padre marcó en su vida y que gracias a esa persona hoy son lo que son. O sea, quiere decir que en algún momento, como hijos, vamos a recordar a nuestro padre. Y esto fue lo que pasó. Y aquí nos da la evidencia que en muchas ocasiones usted y yo vamos a recordar de quién venimos. Cuando estamos en la situación más difícil, no nos acordamos de nadie más que de Él. Y le decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no intervenís en mi vida? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Saben por qué nos acordamos? Porque fuimos adoptados como hijos. Y alguien me dijo una vez también: pastor, no todos son hijos. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que hoy vivimos como humanidad somos hijos de Dios? A ver. Hay que estudiar el IET, ¿eh? Nah. ¿Sabe que la Biblia describe que somos, antes de conocer a Cristo, somos criaturas de Dios? Fuimos creados por Él. ¿Cuándo pasamos a ser hijos? Cuando aceptamos al Hijo. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser hijos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Quiere decir que entonces hasta que Cristo no se revele al corazón de esa persona todavía no tiene la adopción de hijo. Por eso el pasaje que leímos recién de Romanos, que decía: a ustedes ya no se les dio un espíritu diferente, un espíritu de temor. A ustedes se les dio un espíritu al cual se les dio la adopción y se le llama Abba, Padre. Ahí entendemos que nosotros somos hijos ahora de Dios, desde el día que Cristo se reveló a nuestra vida. Y esto es cierto, iglesia. Esto es real. Para mí Dios, antes de conocer a Cristo, para mí Dios era Dios, pero no mi Padre. Pero cuando Cristo se revela, ahí entiendo que Él es mi Padre. Y aquí vemos en esta ocasión
que Dios siempre está presente para su creación, pero también para sus hijos. Quiere decir que el día que usted, de alguna otra forma, se suelte de la mano de su padre, usted recuerde que no fue la mejor decisión. También en algún momento usted recordará que su padre está presente, siempre. Y déjeme decirle algo, si usted hoy se considera un hijo porque ha nacido de nuevo, quiero decirles algo, Dios está presente siempre para usted, siempre está presente para usted, porque Él es su Padre, Él es su Padre. Por eso este muchacho cuando volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay mucho jornalero y yo no tendría que haber salido de ahí. Hay tanto para hablar de esto, pero yo sé que usted se quiere ir rápido o no. Pastor, quédese tranquilo que mañana es feriado. Pero hay tanto para hablar de esto. Porque ahí cuando este muchacho recuerda en sí de la casa de su jornalero, está recordando también del lugar que pertenecía. Y esto sucede y pasa cuando mucha gente se va de la iglesia y se va enojado y se va con muchas cosas en su corazón, y después cuando no va a ninguna iglesia comienza a extrañar la iglesia. Y llega los domingos y sabe que estaba en la iglesia, pero no va porque en su corazón hay algo que todavía no resolvió. Y se duele no poder estar en la iglesia. Cuando pasó esto de la pandemia, los primeros años, donde todos tuvimos que estar en nuestra casa, ahí muchos se dieron cuenta de la necesidad de estar en la iglesia. Y decía, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y cuando nos permitan abrir. Pero esto es lo que le pasó a este muchacho. Recordó, yo estaba en la casa de mi papá y estaba bien. Era bendecido por el Señor. Estaba en su presencia, me alegraba, me gozaba, le servía. Y ahora mira dónde estoy, comiendo lo que los chanchos comen. Es tremendo esto. Porque esta parábola, yo puedo decirles que es como algo que visualiza muchas veces la condición del hombre. A veces prefiere salir de la casa donde está siendo bendecido y no se da cuenta que su vida está en riesgo. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentra en las peores circunstancias. Y ahí se da cuenta, ¿por qué no seguí donde tenía que haber seguido? Y yo siempre digo algo, querida iglesia. ¿Saben cuándo valoramos lo que tenemos que valorar? Cuando lo perdemos. Cuando lo perdemos. Hoy miraba un video de una hermana, no voy a nombrarla, pero que me entristece mucho. Porque esta hermana perdió a su marido. Y durante el tiempo que su marido estaba, nunca valoró a su marido. Nunca pudo vivir feliz con su marido. Y hoy que su marido no está, vive del recuerdo. Qué triste es vivir de un recuerdo de algo que vos pudiste haber sido feliz. De algo que vos tuviste en la mano. Por eso, mis queridos hermanos, matrimonios, esposos, esposas, valórense, disfrútense del uno por el otro. Hijos, valoren a sus padres. Padres, valoren a sus hijos. Porque ustedes no saben lo que mañana podría llegar a pasar. No seamos como muchas veces, mucha gente, lloramos cuando lo perdemos, pero cuando lo tuvimos en vida, ni siquiera lo tuvimos en cuenta. Por eso mi condición con mi padre, mis hermanas, es como que mis hermanas no quieren saber nada de mi papá. Pero yo opté y dije no, aunque mi padre se haya equivocado conmigo,
yo lo voy a seguir amando, respetando, y el día que lo pueda tener conmigo lo voy a disfrutar. Por eso me prometió venir a casa y hacer un asado. Espero que venga pronto. Le dije, mirá que me prometiste el día, siempre se lo saco, y usted lo escuchó muchas veces. Me prometiste el día que el Señor me levantara de pastor, vos ibas a venir a la iglesia. Todavía no cumpliste. Sí, hijo, quédate tranquilo, ya voy ahí. Ahora me prometió que iba a hacer un asado. Espero que venga. Ya va a llegar, dice el hermano. Pero es así, queridos hermanos. Recordemos siempre que nuestro Padre está presente porque somos sus hijos. Lo segundo que yo veo aquí está en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabe lo que veo aquí? Un padre que espera el regreso de su hijo. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Él esperó siempre que regresaras a Él. Hay muchos de nosotros que perdimos tantos años en haber vuelto a Dios. Yo siempre dije, el día que conocí a Cristo, le dije, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no supe antes de Él? Pero Dios me traía a memoria cuántas veces Dios me había hablado y yo nada quería saber. Pero este nuestro Padre es el Padre que espera que sus hijos regresen a Él. Hay gente que muchas veces está alejada del Padre por cuestiones que hoy está viviendo, cosas que todavía no resolvió en su vida. Hay gente que está enojada con tal persona y se enojó con tal persona y dice, yo no voy más a la iglesia. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver Dios cuando tú te enojaste con otro? ¿Conoce gente así que se enoja con alguien y se va? Y dejó todas las cosas del Señor y vos decís, pero Dios, ¿qué tuvo que ver? Si es algo que tú debías haber resuelto. Y dice aquí la historia que cuando lo vio de lejos, el Padre tuvo misericordia y salió corriendo. Yo me imagino, yo no sé, a mí me encanta imaginarme a veces la situación de lo que se está hablando. Y yo me lo imagino a ese padre todos los días parado en la ventana o en alguna alcoba allí, viendo a lo lejos a ver si su hijo regresaba. Todos los días saliendo al balcón y diciendo, hijo, vuelve, hijo, vuelve, hijo. Y el día que lo vio, dice, aquí lo describe la Biblia, dice que fue movido a misericordia, lo vio y salió corriendo y corrió para abrazarlo, para decirle, hijo, volviste. No fue para decirle, viste, yo te dije, ibas a malgastar todo y vas a estar como vas a estar. Yo te dije, yo te lo anticipé. No le dijo nada, no describe eso la Biblia. Padre, ¿cuántas veces nuestros hijos se equivocan en nosotros? ¿O cuántas veces, déjeme decir algo, cuántas veces usted se equivocó como hijo? Y seguramente de nuestros padres tuvieron misericordia, pero también nos corrigieron. Yo nunca me he olvidado, voy a contarles esto porque me cayeron bien. Pero mi papá siempre fue grandote, fue musculoso, igual que yo, así. Y tomaba mucho mi papá. Y nunca me voy a olvidar que en una fiesta de Navidad me habían regalado mi primera bicicleta. Antes nosotros, yo no sé, hoy no lo veo tanto, pero antes a nosotros nos regalaban una bicicleta o algo que queríamos, éramos los más felices. Por ahí la bicicleta era usada, vaya a saber cómo era, pero éramos felices. Y me acuerdo que salí con la bicicleta a andar por todos lados, iba, andaba, venía.
Y la dejo en la entrada así del auto, donde mi papá entraba al auto. Y como a mi papá le gustaba, vino ese día, para que usted me entienda, y entró el auto y ¿qué fue lo que agarró? Duró un solo día la bicicleta. Pero el problema no era la bicicleta, el problema era el dueño de la bicicleta, que era yo. Se bajó del auto mi papá y empezó a buscarme por todos lados. Y mi mamá siempre fue una mamá, siempre me encubrió en todo. Hasta los días de hoy me sigue resguardando en todo ella. Me dice, tu papá te va a matar, hijo. Vamos al baño, vamos al baño. Y me llevó al baño. Me llevó al baño y se quedó ahí conmigo ahí. Los dos nos quedamos encerrados. Y entró mi papá a buscarme por toda la casa. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Y yo lo escuchaba. Yo no conocía a Dios, yo tenía un miedo. Y me acuerdo que me encontró. Y lucharon con mi mamá ahí. Y yo le decía, dale mamá, ganale, ganale. Y no, mi papá, como le dije que era lo que era, así que imagínense, agarró a mi mamá y afuera quedamos yo y mi papá nomás. Yo era así, hermano. Yo, a ver, ¿qué puedo decir? Esta hoja era más gorda que yo. Flaquito era. Hoy no sé qué me pasó, pero yo era flaquito. Me levantó así, me agarró así con una mano y me llevó. Y yo no sabía qué hacer. Me dice, ¿vos dejaste la bicicleta ahí? Sí, papá. Le dice, sí, papá. Pero fue sin querer, papá. Y me levantó, hermanos, literalmente le digo. Me levantó con los brazos al piso. Me tuvieron que sacar con una pala. Me mató. Y de ahí yo dije, te odio con todo mi corazón. Lo maldije toda la vida. Pero Cristo llegó y me dijo, perdónalo, perdónalo. Porque Él no sabía. Porque Él nunca podía darte ese amor cuanto nunca lo recibió. ¿Qué quiero decirles, iglesia? Él siempre espera que sus hijos regresen. Pero, aunque yo transité mucho tiempo, años de mi vida con ese rencor, yo decía dentro de mí, cuando yo sea grande, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste conmigo. Eso estaba en mí, pero Cristo rompió mi vida y lo quitó. Y hoy amo a mi Padre con toda mi alma y mi corazón. Y el día que esté con Él, lo voy a abrazar tanto que yo lo voy a dejar flaquito. Pero eso hace Dios. Eso hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nos espera siempre. Él, aunque sabe que hoy te duele, que hoy te lastima, Él sabe que no tienes al Padre que hubiera querido que tengas siempre. Pero Él te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para recibirte. Yo estoy aquí para enseñarte y mostrarte que aunque no tienes ese Padre que hubieras querido tener, me tienes a mí. Y como decía hoy la alabanza, si lo tengo a Cristo, si lo tengo a Dios, lo tengo todo, iglesia. Denle un aplauso a Cristo por esto. Aleluya. Dios quiere cambiar, y esto es importante. Dios quiere cambiar muchas veces en nosotros ese corazón para modificar nuestra conducta. Note usted que este pasaje que leímos recién, había otro hermano. Y al otro hermano, ¿qué le pareció? Horrible lo que había hecho. No le pareció bueno. Es más, le zancó en cara al padre diciendo, ¿cómo? Este que es mi hermano se fue, malgastó, anduvo con quien anduvo y mataste el mejor becerro y a mí no me mataste ni siquiera un cabrito, nada, para estar con mis amigos.
Yo digo que muchas veces Dios tiene que cambiar esa actitud en nuestros corazones. Tiene que cambiar ese corazón. Porque a veces, si Dios bendijo a alguien de una manera como Él lo quiso hacer, es Dios. Tú y yo no decidimos quién recibe más o menos bendición. Dios bendice a sus hijos como quiere. Pero esto ya es una conducta que usted y yo necesitamos cambiar y saber, como les hablaba a los líderes el lunes pasado, tenemos que aprender a vivir en cuerpo. Tenemos que aprender a vivir que somos un equipo, hermanos, que estamos unidos juntos, con un mismo sentir, sabiendo que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero Dios muchas veces deja esto también reflejado para mostrar que si mañana Dios trae aquí a alguien y Dios lo transforme, lo cambie, le da mucho más de lo que tú recibiste hoy, te enojes con él. No te enojes con él. Al contrario, dale gracias a Dios por esa vida. Porque si Dios quiso hacerlo eso, es porque Dios conoce el corazón de esa persona. Y lo tercero y último, para ir terminando. Versículo 31 y 32. Mire, siento algo que Dios está haciendo esta noche. Dice el versículo 31. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Aquí veo la actitud de un padre que no hace diferencia con sus hijos. Él le dijo a ese hijo que le estaba reclamando, le dijo: escúchame, hijo, tú estuviste siempre conmigo y tú sabes que todo lo que pertenece a mi reino es tuyo. Solo debes pedirlo. Y ese es el gran problema de muchos, que a veces queremos lo que el otro tiene cuando Dios ya tiene algo para ti. A veces peleamos y nos ponemos mal por lo que los otros reciben cuando Dios te dice: acá tengo para ti. Y esto sucedió siempre en la iglesia. El compararnos con gente que tiene más que otro. Decir, hay gente que dice: a mí me encantaría cantar, pero no tengo el talento. Pero quizás tienes otra cosa que Dios te dio que no es un talento de cantar. Hay personas que insisten en hacer algo que Dios dice: yo no te di esto. Yo te di otra cosa a ti. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo. Y Dios le estaba diciendo a este muchacho: escúchame, si tú estabas conmigo y todo lo que estaba aquí era tuyo, lo que menos, por lo menos lo mínimo que tienes que saber es que tu hermano no tenía esa posibilidad, pero volvió arrepentido de corazón. Y lo que un padre siempre va a hacer es darle la oportunidad de vuelta. Dios es un Dios de oportunidades. Porque, ¿sabes por qué? Porque Él no hace diferencia. La Biblia dice que Él de tal manera ama al mundo, que ha enviado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que todos los que aún están afuera, Dios los ama. Dios los ama. Pastor, pero afuera están las prostitutas, están los que asesinan, están los peores. ¿Dónde cree que estaba usted y yo antes? Quizás no éramos nada de eso, pero teníamos nuestras cosas. Y Dios no hizo excepción. Yo siempre le digo al Señor: Señor, gracias por acordarte de mí. Gracias por insistir en mi vida. Que eso fue lo que hizo Dios conmigo. Insistió. Porque yo tenía la posibilidad de que cada madrugada que yo llegaba a mi casa tenía una mujer, a mi esposa, a su pastora, que me leía la Biblia, me leía la palabra, me enseñaba lo que ella estaba aprendiendo. Pero yo por respeto solo la escuchaba, pero salía de mi casa y hacía mi vida. ¿Y Dios qué hacía? Dios esperaba que yo volviera.
Entonces cada madrugada Dios me daba la oportunidad. Dios me daba la oportunidad. Como yo la rechacé, Dios tuvo que permitir ciertas cosas en mi vida para que entendiera que aún de lo malo que yo iba a tener que transitar, tenía la oportunidad de volverme a Él. Y eso fue lo que ocurrió. De lo malo, Dios me enseñó a volverme a Él de todo corazón. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Él no hace diferencia. El Señor ruega por nuestros comportamientos. En el versículo 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El padre le decía a su hijo: entra, entra por favor. El padre le estaba pidiendo al hijo: entra, hijo, entra. Ya deja el enojo, deja lo que tú crees que yo no te di. Deja de pensar que los demás te ofendieron, que los demás te atacaron, que los demás te hicieron lo que te hicieron. Deja de lado eso y entra, hijo. Esto es tremendo, esto. La Biblia dice que llegará el día que muchos serán esforzados a entrar. La palabra esforzado en el original significa obligados. Serán obligados. ¿Saben por qué? Porque sus vidas se perderán por la eternidad. Y Dios está queriendo que todos se vuelvan a Él, que nadie se pierda, iglesia. Por eso cada vez que salimos, cada vez que salen los chicos a evangelizar, siempre Dios pone a alguien para que se vuelvan a Él. Y yo les digo a los chicos: no lo dejen de hacer, no dejen de predicar, porque no saben cuántos están allí afuera que necesitan ser esforzados para entrar, para que entiendan que Dios los está esperando. El Señor ruega por ese comportamiento en nuestra vida, como lo hizo con su hijo. Le rogó: hijo, entra, por favor, entra, no te enojes con tu hermano. Nuestro Señor Jesús intercede por ti y por mí, para que por favor no te quedes afuera. El Señor no le mezquina nada de lo suyo. Él le dijo a su hijo: escucha, hijo, todo lo que es mío, todo es tuyo. Y la Biblia dice en Hebreos que somos herederos y coherederos con Cristo, que todo lo que el Padre les dio a Cristo, todo nos pertenece, todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que Dios tiene para ti es tuyo, es tuyo. Tú tienes la oportunidad de ser bendecido, de ser bendecida. No necesitas que alguien te lo dé, que alguien te imponga la mano. No, Dios ya te dio todo a ti, porque eres su hijo, eres su hija. Y Dios no te mezquina nada. Al contrario, Dios te da sobreabundantemente todavía de lo que tú mereces, de lo que nosotros no merecemos. Y un padre se alegra cuando un hijo revive y es hallado. Claro que sí. Claro que sí. La Biblia describe que para Dios, cuando un alma se salva, dice que en los cielos hay fiesta, hay regocijo, hay baile. No sé si están todos los ángeles tan contentos. Nuestro papá se alegra. Y todo esto, ¿sabe por qué? Porque nuestro Padre no hace diferencia. Y ahora sí termino, iglesia. Me gustaría que vayan subiendo los chicos. Dice la Biblia, el versículo 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios extiende su misericordia sobre quien Él quiere. Escuche, iglesia, no se distraiga, por favor. Él extiende su misericordia sobre quien Él quiere, a pesar de las objeciones de aquellos que ven la salvación de otra forma. Hay muchas veces
Hay personas que creen que hay gente que no merece la salvación. Hay gente que no merece el perdón de Dios. Pero déjeme decirle algo, es Dios quien extiende la misericordia. Es Dios quien decide quién ese día va a ser salvo, aunque a usted no le parezca. Por eso la paternidad de nuestro Padre te viste y te entrega lo mejor, que es su Hijo Jesús. Mire lo que dice el versículo 22 al 24 y con esto termino. Dice, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarte. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando venimos a Cristo, esto es algo profético. La Biblia dice que de modo que si ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos, nueva persona somos. ¿Por qué? Porque lo viejo queda atrás y lo nuevo Dios comienza a darnos. Y dentro de lo nuevo, ¿sabe qué es? La vestidura que Dios te da. Dios te reviste de su santidad, Dios te reviste de su amor, Dios te reviste de su gracia. Comienzas a tener cosas, actitudes, conductas que antes no tenías. ¿Pero por qué? Porque ahora eres revestido por la gracia de Dios. Ahora comienzas a ver al necesitado realmente no porque tenga la necesidad de un plato de comida, sino porque sabes que necesita la salvación y la vida eterna. Ahora ves a tu enemigo como la necesidad de orar por él y clamar por su vida. Ahora entiendes que debes perdonar para que perdonar tú puedas liberar a esa persona y tú puedas ser libre. Pero ¿sabes por qué? Porque fuiste vestido con la vestidura de Dios. Y esto es proféticamente, aquí está hablando que cuando Cristo vino a nuestra vida, nos revistió de su gracia, nos revistió de su amor, nos dio una nueva vestidura, iglesia. Y dice, y maten, lo que está simbolizando es, alguien tenía que morir por ti y por mí. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para darte la oportunidad de decirle hoy, Padre mío, yo te amo, yo te anhelo. Cristo te dio la oportunidad de que ahora puedas decirle, papito, ayúdame a vivir contigo. Cristo nos dio esa oportunidad, iglesia. Pero no solamente te vistió y murió, alguien tuvo que matar a alguien, sino que también se regocijó del día que dijiste, Señor, entra a mi vida, entra a mi hogar, entra a mi matrimonio, entra a mi familia. Se regocijó contigo porque estabas perdido y fuiste hallado, porque estabas muerto y comenzaste a tener vida. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Padre celestial. Y esta noche está aquí, para traerte esta noticia y decirte, hijo, hija, yo siempre he estado contigo. Nunca me he olvidado de ti. Y aun cuando estabas en los lugares más difíciles de tu vida, siempre estuve a tu lado. Y tú lo sabías porque como hijo tú sabías que yo estaba presente. Tú sabías que yo estaba cerca de ti. El día que tú entendiste esto, el día que tú tuviste esta convicción en tu corazón, fue el día que tu vida cambió. Fue el día que tu vida nunca fue la misma. Hoy no podemos vivir si nuestro Padre no está con nosotros. Hoy no podríamos tener la visión y el entendimiento si Dios no estaría con nosotros. Siento en el
poder del Espíritu Santo esta noche decirte: hoy se cae la imagen de aquel padre que nunca tuvo en ti. Hay un padre que se levanta para estar contigo siempre, para decirte: yo te sostendré, yo te mantendré, yo te pondré sobre la palestra, yo seré quien te guiará en todos tus pasos, yo seré que estaré en tu aflicción, en tu alegría, en tu pobreza, en tu abundancia, siempre estaré a tu lado. Y Rabbi Serebei, póngase de pie, iglesia, por favor. Póngase